Aula Abierta por Luz Radio 102.9. Y continuamos con Aula Abierta, llevando el aula a todas partes por Luz Radio 102.9 FM. Nuestras cuentas, muchachos, Alejandra. Por Twitter, @aulaabiertabe, en la fanpage de Facebook por Aula Abierta BE y por Instagram, Aula Abierta BE. Aula Abierta, con A y B de Venezuela, ¿no? Bueno, sí, nos acompañan el día de hoy los estudiantes universitarios Héctor Ríos y Alejandra Villalobos, ambos estudiantes de Derecho de la Universidad del Zulia y además Héctor, estudiante de Ciencias Políticas. Y tenemos en línea telefónica al profesor Oscar Murillo. Oscar Murillo es profesor de Sociología de la Comunicación de la UCAP Guayana, además director de redacción del Correo del Caroní, un medio de comunicación con el cual expresamos absoluta solidaridad luego de que en el mes de marzo un tribunal de la circunscripción judicial de la región dictara una serie de medidas en las cuales, pues sin duda alguna, directamente censuran la posibilidad de que el medio de comunicación ejerciera su labor informativa en relación a los casos que había denunciado de corrupción en la región. Además, las sanciones son dirigidas también a su director y obviamente los periodistas del Correo del Caroní, hablamos con el periodista y profesor Oscar Murillo, se deben sentir de alguna manera inhibidos en el ejercicio de sus potestades como personas, primero titulares de la libertad de expresión, pero además como periodistas para el ejercicio informativo, para hablar, para hacer circular informaciones que además en el caso del Correo del Caroní se referían a las denuncias de unos hechos de corrupción que, por cierto, fueron tan ciertos lo que denunció el Correo del Caroní que luego se hicieron las imputaciones y acusaciones respectivas por parte del Ministerio Público en relación a las personas vinculadas a esos hechos de corrupción. Sí, profesor Oscar, le quisiera preguntar, justamente nos ha dicho en comentarios anteriores que esta decisión es regresiva y va atenta contra la democracia, pero yo quisiera que desde su punto de vista como profesor, pero también como periodista, les comentara a nuestra audiencia por qué, cuál es la importancia del periodismo en una democracia, cuál es su contenido. Sí, bueno, fíjate que voy a responder esta pregunta con actualidad periodística. Ayer me llenaba de mucho orgullo, porque yo creo que todos los profesionales de la comunicación debemos sentirnos así o nos sentimos así cuando vemos cómo el resultado de investigaciones y de la dedicación del periodista termina al final logrando transparencia y rendición de cuentas. Creo que eso es un nivel importantísimo que logra el periodismo independiente y el periodismo libre, ¿no? Cuando se hace de esa forma. Logramos transparencia en nuestra sociedad, logramos que el poder rinda cuenta. Ayer nos enteramos de un caso bochornoso de dopaje masivo en el que está incorporado, donde están vinculados el actual, digamos, KGB de Rusia, el Ministerio de Deporte de Rusia, en un sistema ideado por este país para encubrir casos de dopaje. Bueno, lo que no se ha dicho sobre eso, que ayer fue noticia mundial, fue que eso surgió a partir de un reportaje que realizó el New York Times el año pasado. Eso hizo que la Agencia Mundial de Antidopaje entonces activara una investigación abierta, buscando pues investigadores completamente independientes para realizar esta investigación que ayer produjo este primer resultado. Y por el otro lado tenemos que en México el presidente Enrique Peña Nieto ayer por fin reconoció y pidió disculpas al pueblo mexicano por el caso de la Casa Blanca, esa gran mansión que construyó junto a su esposa con muchísimas sospechas de que allí hubo algún tipo de favores que estaba recibiendo de un contratista que se había sido beneficiado del contrato del Estado. Y eso fue justamente la investigación que le dio el primer lugar a un grupo de periodistas independientes en México para que ganara el premio Gabriel García Márquez el año pasado, en la edición del año pasado. Entonces, dos casos que ayer estaba revisando la prensa mundial, la prensa latinoamericana, y nos refleja claramente la importancia del periodismo en nuestras sociedades, la importancia del periodismo independiente, el periodismo que investiga, el periodismo que busca que el poder rinda cuenta. Luego de muchas reacciones
el mismo presidente Peña Nieto, a lo que yo me refería, había dicho que era mentira, que eso era una confabulación. Bueno, ayer tuvo que reconocer que la investigación periodística tuvo razón y siempre la tuvo. Por tanto, esos dos hechos, independientemente de lo que nos esté ocurriendo en Venezuela, y específicamente en el caso nuestro, en el Correo del Caroní en Guayana, creo que son casos que nos alientan a seguir haciendo lo que nos dicta el rigor periodístico, que no es otra cosa que investigar, que no es otra cosa que escribir y contar, acercarnos a la verdad de la mejor manera posible, como decía ese gran editor del Washington Post cuando el caso de Watergate, Fred Bradley, ¿sabe? Creo que estamos ante una era, además estamos ante una fase importantísima donde estamos viendo unas innovaciones tecnológicas que a todos nos arropa, que tenemos que adaptarnos, pero que no perdamos el juicio. Es importante esto, que no perdamos el juicio de lo que es la orientación primordial del ejercicio periodístico en nuestra democracia. Creo que es fundamental. No podemos hoy día hablar de democracia si no hablamos de periodismo libre. Sí, efectivamente, ¿no? Y es que en efecto esa es la finalidad de este derecho a la libertad de expresión e información, que circulen libremente las informaciones y opiniones en una sociedad democrática, porque justamente la democracia necesita esa libre circulación de las ideas. Cuando se viola la libertad de expresión, pues lamentablemente se tapa la violación de otros derechos humanos. El profesor Oscar Murillo, director de redacción del diario Correo del Caroní, allí en Guayana, y profesor de la UCAP Guayana. Oscar, en Venezuela hay libertad de expresión, porque el gobierno, por ejemplo, dice que hay exceso de libertad de expresión. Se viola la libertad de expresión en Venezuela. Y haznos, por favor, referencia ya en los 2 minutos que nos quedan antes de ir a la pausa, de otros casos que conozcas, que hayan investigado además sobre la persecución por parte del aparato judicial para cercenar el libre ejercicio informativo. Sí, en Venezuela hoy día lo que ocurre es que hay una enorme alergia, una inmensa alergia del gobierno, de la clase política hoy gobernante, ante todo lo que sea crítica, disenso, opiniones críticas, opiniones abiertas. Y por supuesto un gobierno cuya máxima sea hostigar la crítica, evidentemente la libertad de expresión en su amplio contexto y digamos emblema democrático va a ser molesto. Entonces, libertad de expresión, mira, sí, nosotros publicamos el artículo, por ejemplo, de la corrupción en Ferrominera, pero tuvimos que tropezarnos con las limitaciones al acceso a la información. Entonces, para que haya libertad de expresión también debe haber acceso a la información libre y sobre todo a la información pública. Pero luego informamos, digamos, con libertad, pero hoy día estamos sometidos a un juicio y no solamente sometidos a un juicio, estamos hoy día condenados. Condenados, claro, condenados. Y condenados en la privación de libertad por parte del director, claro, ¿no? Entonces estamos hablando de que aquí se castiga el ejercicio libre del periodismo, por lo tanto podemos, es un tema que nos puede ocupar muchísimo tiempo, pero creo que es justamente esto lo que busca parte o sectores del gobierno, que estemos discutiendo sobre si hay o no hay libertad. Entonces ellos dicen que hay muchos medios de comunicación, pero sabemos que hay muchos medios de comunicación que también fueron comprados por empresarios cercanos al gobierno para silenciar sus líneas editoriales. Bueno, ahí lo vimos claramente con los casos del Universal, de Última Noticia, Entonces, hay toda una política, yo creo que es importante distinguir, y con esto cierro, es importante distinguir que no se trata de unas intenciones, de una manifestación de voluntad de algunos funcionarios, no. Nosotros estamos ante la presencia, como lo decías tú al principio, David, muy atinadamente, una política de hegemonía comunicacional. Es decir, la hegemonía comunicacional no es un panfleto, es una política de Estado. Sí, terrible. Esa política de Estado, desde esa perspectiva, nos lleva a decir a nosotros que es contraria a la democracia. Y punto, pues digamos, allí, a partir de allí, bueno, vamos a discutir todo lo que queramos discutir, porque yo soy uno de los que creo que debemos discutir a fondo también la práctica y el estado de la práctica periodística que hacemos. Claro, del ejercicio del periodismo. Que tenemos que corregir, por supuesto, pero a partir de esas premisas de las que estamos hablando. Sí, bueno, le agradecemos infinitamente al profesor Oscar Murillo, profesor de la UCAP Guayana, editor también del Correo del Caroní, y además representante de Provea, de la Asamblea General e investigador de Provea,
quien nos acompañara el día de hoy en este programa de Aula Abierta por Luz Radio 102.9 dedicado a la libertad de expresión. Y recordemos entonces nuestras redes. Sí, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @aulaabiertabe, Instagram, @aulaabiertabe, en Facebook también, de igual forma, aulaabiertabe, y por favor, nuestro correo electrónico, que nos pueden comunicar cualquier cosa allí, aulaabiertabe@gmail.com. Y ahora escucharemos en estos momentos la canción de Carlos Vives y Shakira, La Bicicleta.